la iglesia a Laodicea, que es la iglesia final, pero que es una iglesia tibia, el Señor se le presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Qué significa la palabra Laodicea? La palabra Laodicea realmente viene de dos palabras griegas que son laos y dikesis. ¿Qué significan? Bueno, laos significa el pueblo, de ahí viene la palabra laicos. Y dikesis, que es la palabra que significa justicia o derecho. Por ejemplo, si usted escucha la palabra teodicea, quiere decir el derecho divino. Pero la palabra laodicea es los derechos humanos, los derechos del pueblo. Quiere decir que la odisea profética está representando la época final del cristianismo, la época final de la iglesia. Y es curioso que la palabra nombra el espíritu de la época, que es el espíritu de los llamados derechos humanos. Yo pregunto, ¿cuándo se había insistido tanto en los derechos humanos como en los últimos tiempos? ¿Cuándo? Digamos, desde la Revolución Francesa para acá. Y desde la revolución de toda la América, digamos que comenzó a introducirse el espíritu de los derechos humanos. Y no es que haya algo de malo en los derechos humanos, no. Solo que a veces los derechos humanos pretenden ir más allá del derecho divino. Como si hubiera derecho a negar a Dios, como si hubiera derecho a negar la autoridad de Dios, como si hubiera derecho a negar la palabra de Dios. Llegó la época en que las personas pretenden tener más derechos de los legítimos. Fíjense en que en la sola palabra Laodicea se nos está mostrando el espíritu tumultuoso, el espíritu anárquico, el espíritu competitivo del tiempo del fin. No fue así con Tiatira. Tiatira fue terrible, pero Tiatira fue dictatorial, hubo una dictadura sesopapista, llamémosla así, en la Edad Media. En cambio, compárelo con esa época y usted se da cuenta de que Laodicea y Tiatira son completamente distintas, diferentes. ¿Cómo le habla el Señor a Laodicea? Él está dando aquí la última palabra a las iglesias. Eso es importante comprenderlo. Es la última palabra del Señor a las iglesias en general. Y Él dice, he aquí el amén. O sea, la última palabra. Él es el así es, el así sea. El Señor Jesucristo es el amén. En el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben? Esa es una confesión positiva. No está diciendo, es que soy flaco, es que soy débil, es que estoy necesitado de tu ayuda. No. Sin ser verdaderamente fuerte, ella está confesando algo que no es. Ella está confesando con alarde, con orgullo, con lo almático, las cosas que no son. Ninguna otra época tuvo este énfasis. Pero usted va por todas partes. Usted prende el televisor, va a las redes sociales, tú escuchas y ves la cantidad de predicaciones de todas partes con ese énfasis, con la confesión positiva, con la riqueza, con la prosperidad, Ese es el énfasis actual en las predicaciones de las iglesias, y el Señor ya lo había dicho proféticamente aquí. Tú dices, esa es una confesión orgullosa. Parece confesión positiva, pero el Señor no le cree esa confesión, porque no es una confesión desde el espíritu, desde el discernimiento espiritual bíblico.
Yo no estoy diciendo que la confesión positiva sea mala, sino que la confesión positiva se debe hacer desde la palabra de Dios revelada y entendida. Así como el profeta Joel que dice, diga el débil, fuerte soy. Pero hay que entender por el Espíritu Santo esa palabra. Hay que discernirla y luego confesarla. Estas palabras son dichas en el contexto de la promesa de Dios para Israel sobre la liberación para esa tierra, y en especial se está diciendo para el futuro, es decir, que tiene un aspecto escatológico y por lo tanto esto también nos alcanza a nosotros. Lo podemos hacer, es legítimo, diga el débil, fuerte soy. Pero hay que discernirlo espiritualmente por el Espíritu Santo. No es repetirlo como un loro con la emoción almática. El Señor le dice a la Odisea, si fueras fría, si fueres frío, reconocerías tu necesidad. Pero ella no reconoce su necesidad, esa iglesia no reconoce la necesidad. Está engañada, está engañándose con su propia autoimagen que no es aprobada por Dios. Ella dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esa no es la realidad, pero es la confesión. El sentirse satisfecho sin Dios, el sentirse satisfecho con la riqueza material, no con Dios. Eso es terrible. Dices que no tienes necesidad de nada, que te sientes satisfecho, que estás feliz. Iglesias evangélicas por todo lo largo de América que incorporaron sistemas de pirámides para captar dinero desde sus mismos miembros y familiares de sus miembros. Iglesias evangélicas que incorporaron las llamadas inversiones virtuales, porque todo se volvió prosperidad, todo se volvió riqueza, se volvió dinero. Pero luego dice el Señor, y no sabes. ¿Eso qué quiere decir? Ignorancia de la realidad espiritual. Estamos en una época caracterizada por la ignorancia espiritual. Puede haber cultura secular, puede haber cultura exterior, puede ser intelectual, pero no espiritual. No hay espiritualidad. Dice entonces, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Quiere decir, paga el precio, compra oro. El oro representa el metal más valioso y eso al mismo tiempo representa la naturaleza divina, lo que es legítimo de Dios, lo que es verdadera riqueza espiritual, y esto es un precio a pagar. Entonces, cuando el Señor dice que compres también vestiduras blancas, es que mucha de la cristiandad, no todas, pero mucha de la cristiandad está en pecado, está viviendo en pecado. No han confesado sus pecados, no han arreglado las cosas con Dios, sus cuentas pendientes con Dios. Es una iglesia que se acostumbró a vivir con cuentas acumuladas en su conciencia, una iglesia adormecida, narcotizada por la prosperidad del mundo. Por eso el hermano Dietrich Bonhoeffer, no sé si lo pronuncian bien en alemán, fue un mártir del Señor en Alemania durante el tiempo de Hitler. Lo mataron por ser fiel a su conciencia cristiana. Él dijo una frase que luego la puso como título en un libro que él escribió, muy buen libro, que se titula El precio de la gracia. Ahora, uno piensa que la gracia es gratis, eso nos lo han enseñado. Y sí lo es, pero él habla del precio de la gracia, es decir, el precio que le costó al Señor darnos la gracia, y también lo que nos cuesta a nosotros vivir en la gracia, mantenernos en la gracia. No en el ego, no en lo natural, el precio de vivir en la gracia. Por eso el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. No estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no nos perdona gratuitamente,
Pero para vivir en la gracia hay que negarse a uno mismo. Hay que negarse a uno mismo. Podemos vivir en Cristo por gracia, pero negándonos a nosotros mismos. El que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de la vida, pero a veces preferimos vivir en lo humano, preferimos vivir en lo natural, en la carne y no en el espíritu. Entonces, para recibir esa gracia hay que negarnos a nosotros mismos. Primero hay que creer, pero estar dispuestos a vivir en la fe del nuevo hombre, de la nueva criatura. Y entonces dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Saben? Estas palabras me parecen tan misericordiosas, porque a veces nosotros cuando somos un poco legalistas o somos legalistas, queremos que el Señor avergüence en público a los otros. A veces esa es nuestra actitud. Nos alegramos si alguno fue descubierto y avergonzado de lo que tenía guardado. Pero el Señor no es así. El Señor dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Debe ocurrir solamente cuando es ya necesario, como pasó con el rey David, que hizo las cosas escondidito y no quería arrepentirse. El Señor tuvo que traer a su amigo el profeta Natán, quien le increpó. Mira, tú lo hiciste en secreto, ahora en público tus mujeres van a ser violadas, otro va a tomar tus mujeres. ¿Por qué? Porque lo había hecho en secreto. Pero la intención del Señor siempre será cubrirnos. Pero para cubrirnos debemos comprar, pagar el precio. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte. Estarás justificado, estarás limpio, confiesa tus pecados, arrepiéntete, punto. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No dejes tus cosas escondidas, confiésalas al Señor. Si fallaste contra alguien o con alguien, pide perdón, arregla eso y listo. Para eso el Señor nos da la vida. Pero mientras lo tengamos guardado, estamos desnudos. Estamos con unas vergüenzas visibles. Paga el precio para que andes en vestiduras blancas y no se descubra esa vergüenza. Esa es la misericordia de Dios, que no quiere avergonzarnos, que quiere cubrirnos. Y luego le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiere decir que con nuestros ojos naturales no podemos ver la realidad total, solo relativa. Pensamos que vemos, pero el Señor dice, no sabes que eres ciego. Una persona que no sabe que es ciega es una persona que piensa que ve, pero no está viendo la realidad. Está viendo alucinaciones, está obsesionado con alguna cosa, pero no conoce la realidad. Por eso no sabe que es ciega. Una persona que sabe que es ciega dice, soy ciego, no entiendo, Señor, no entiendo. Ay, Señor, es mejor decir como Job, no entiendo, yo hablaba lo que no entendía. Entonces, Dios le puede abrir los ojos a uno, pero si uno piensa que ya entendió todo, no sabe que está ciego. Tenga el Señor misericordia de mí primeramente, de todos nosotros. Dice el Señor, unge tus ojos con colirio, es decir, aplica a tus ojos algo que te los aclare. Y luego termina diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque es que algunos no oyen, algunos no ven, algunos no oyen, aunque tienen oído, pero si alguno oye y me abre la puerta, Él habla a toda la iglesia, habla al espíritu de la iglesia del tiempo final. Si en medio de ese espíritu
Si en medio de esa circunstancia por la que está pasando la iglesia, alguno oye mi voz, porque es que estamos oyendo muchas voces, especialmente en estos tiempos finales. Está profetizado que tendremos comezón de oír, pero vendrán muchas voces, muchos falsos profetas, falsos maestros, hasta milagros y señales, pero no es la voz del Señor. Pero si en medio de esa bataola de engaño final, alguno que otro por ahí oye mi voz y después de oír abre la puerta, dice el Señor, no va a dejar al Señor por fuera, sino que quiere al Señor adentro. Y entonces el Señor, ¿qué dice? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.